Me refiero al hermano pastor asistente Ramón Icaza. Vamos a tributarle un aplauso a Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie. El tiempo ha avanzado y hoy tenemos culto de Santa Cena. Yo solamente quiero brevemente recordarles a los graduandos del Centro Bíblico que el próximo domingo en el culto tendremos nuestra graduación. A los hermanos de tercer año, recordarles que el próximo domingo aquí en la iglesia, durante el culto, tendremos la graduación del Centro Bíblico. Al hermano Modesto Meana, que no se vaya ya que el pastor quiere hablar con él. Lo vi por ahí hace unos minutos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, del versículo 13 en adelante. Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Si usted ve a algún hermano que no tiene su Biblia, ayúdelo, comparta su Biblia con el hermano que está a su lado. Y si lo tenemos, podemos dar un fuerte gloria a Dios. Todavía faltan algunos. Éxodo capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor en esta tarde. Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. De una manera muy especial te pedimos que tu Espíritu Santo nos permita vertir tu palabra, Señor, nos permita ser guiados, Señor, para dar este mensaje a tu iglesia, a tu pueblo. Danos entendimiento y comprensión de ella, Señor, y que el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, sea glorificado en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy vamos a estar hablando acerca de los nombres de Dios. La Biblia habla de una cantidad de nombres en los cuales expresan las características, los atributos de nuestro Dios. Y fácilmente podremos hablar de decenas de esos nombres, porque algunos son nombres compuestos, los cuales hablan del Dios eterno, del Dios misericordioso, del Dios de paz, el Dios todopoderoso, etc. A diferencia de nuestra cultura occidental, los nombres en las culturas asiáticas representaban las cualidades, representaban las actitudes, representaban a la persona, de tal manera que el nombre indicaba qué tipo de persona era cada uno, representaba cómo era su comportamiento, sus actitudes e inclusive el propósito que tenía esa persona en su vida. En el caso de los nombres de Dios, los nombres de Dios también nos indican cualidades y atributos de Dios en los cuales Dios se revela. El saber un nombre implicaba también conocer a la persona. Si quizás yo les pregunto a ustedes en el día de hoy si conocen a Nelson Mandela o si conocen a Mahatma Gandhi, muchos diremos sí sabemos quién es, pero ninguno de nosotros, lo más probable, le conozcamos personalmente. En los países asiáticos, cuando se decía que una persona le conocía por su nombre, indicaba no solamente saber quién era esa persona, sino saber cómo pensaba, cómo sentía, sus sentimientos, sus actitudes, sus deseos, sus comportamientos. Todos estos atributos estaban identificados en el nombre. Por eso cuando se menciona conocer a alguien por su nombre en la Biblia, indica que le conocemos su forma de pensar, su forma de ser, cómo actúa, sus características, etc. ¿Cuántos me siguen? Y la Biblia, por ende, revela a Dios con diferentes nombres
para explicarnos su naturaleza, explicarnos sus características. Y a través de este mensaje no solamente vamos a ver el significado de algunos nombres, porque son muchos los que se establecen en la Biblia, vamos a ver algunos, y vamos a ver unos pasajes bíblicos donde nos indican en la práctica lo que significa conocer a Dios por esos nombres. Conocer a Dios por cada uno de sus nombres significa que usted y yo hemos recibido una revelación de esa característica y esa cualidad o ese atributo que Dios se está revelando a través de su nombre, y aumenta nuestra fe y nos permite nosotros seguir adelante. ¿Cuántos me siguen? Dentro de los nombres que se menciona está, por ejemplo, Adonai. Adonai significa el Señor, amo y autoridad plena. El término Adonai identifica a Dios como la autoridad máxima, el Señor sobre todas las cosas. Sobre Él no hay otra autoridad. Él es la autoridad suprema, la que rige todas las cosas. Y en el Antiguo Testamento, muchas de las veces que usted lee en su Biblia en español el nombre Dios, es una traducción de la palabra Adonai, que significa el Dios supremo de toda autoridad. También está el nombre Elohim o Shaddai también. Ambos implican o significan el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Es el Dios capaz de hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. Y Dios también dentro de su Biblia, sobre todo en el libro de Génesis, cada vez que usted ve la palabra Dios, puede ser en el original Shaddai, puede ser en el original Adonai, etc. Es más, el nombre Jehová que vimos aquí, cuando Dios se le reveló a Moisés, no se mencionó en Génesis. Sin embargo, en su Biblia usted va a ver que sí se habla de Jehová, porque en la traducción se estipuló que al ser el nombre de Dios se ponía ahí en Génesis, lo cual indicaba algunas de las cualidades del Señor. Y de tal manera que se combinaron nombres. Por ejemplo, Jehová Jireh. Jehová Jireh significa el Dios que provee, el Señor que provee. Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Sabot, el Señor de los ejércitos. Jehová Shalom, el Señor de paz. Cada uno de estos nombres implican una cualidad o un atributo de Dios, como eterno, todopoderoso, el que provee, el que pelea por nosotros las batallas, el Dios de los ejércitos y el Señor de paz. Pero vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo Dios se le revela a una persona en la Biblia a través de su nombre, y a través de esa revelación esta persona comienza a caminar en esa promesa que Dios le da, y a través de un proceso, a través de toda su vida, Dios comienza a transformarlo, a fortalecerlo en la fe, de tal manera que hoy le conocemos como el padre de la fe. Me refiero al patriarca Abraham. Yo quiero que usted me acompañe a Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, Dios comienza a revelársele al patriarca Abraham, y es donde la Biblia menciona la primera vez Dios hablando a Abraham, y es cuando aparece por primera vez Abraham en las Escrituras. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El versículo 1 dice pero Jehová. El término Jehová ahí se refiere a una palabra que significa al Dios eterno, el Dios que existe por sí mismo. Dios se le revela primeramente a Abraham como el Dios que es eterno, el Dios que no necesita de nada para existir. Abraham venía de una cultura idolátrica, donde las personas ofrecían sacrificios, ofrecían ofrendas a sus dioses para conseguir algo de sus dioses, de tal manera que estos dioses necesitaban algo del ser humano para poder seguir adelante o para poder hacer las labores que tenían que hacer. Y Dios se le revela a Abraham como: yo, a diferencia de estos dioses, yo soy el Dios eterno que existo por mí mismo. Y como existo por mí mismo y soy el Dios eterno, ahora yo te voy a dar una promesa.
y te voy a sacar de tu casa y de tu parentela y te voy a dar una tierra que yo tengo la capacidad de entregártela porque yo soy el Dios eterno. Yo existo por mí mismo y no necesito de nadie para cumplir mis promesas. ¿Cuántos me siguen? Y ese Dios entonces se le revela a Abraham como el Dios que no necesita de nadie, que él mismo tiene la capacidad de cumplir su palabra, y le da una promesa a Abraham. Abraham no tenía hijos, sale a la edad de 75 años y comienza ese caminar en Dios, y van pasando los años, y al pasar los años la promesa no tiene cumplimiento. Pasan 5 años, pasan 10 años y nada ocurre. Y nuevamente Dios se le aparece en Génesis capítulo 15. Yo quiero que usted me siga ahí con su Biblia. Génesis capítulo 15, versículo 1 al 6, Dios se le revela, comienza a hablar nuevamente con Abraham y le dice lo siguiente: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aquí nuevamente el término Jehová es Dios que existe por sí mismo, autoexistente, y el Dios eterno. Pero observe que habían pasado los años y Abraham, el padre de la fe, tenía dudas en su corazón. Comenzó a pensar: Dios me dio una promesa del Dios eterno, pero no se ha cumplido. A lo mejor toda esta riqueza que yo tengo la va a heredar un siervo. Quizás Dios se te ha revelado y te ha mostrado alguna promesa. Han pasado los años y has tenido momentos de duda. Yo quiero decirte que eso no es pecado. Pero observe lo que pasó con Abraham. Dios nuevamente viene y le habla: yo te daré bendición, yo te daré hijo. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Yo no sé tu situación, la promesa que Dios te ha dado. Quizás han pasado 5 años, 10 años y todavía no ha llegado lo que Dios te ha prometido. Pero de repente viene a través de un mensaje o a través de la escritura una palabra de Dios que te dice: cree y mantente firme porque yo voy a cumplir lo que te he prometido. Y en ese momento usted se fortalece en fe y le cree a Dios y le es contado a usted por justicia. Usted no lo está viendo todavía, usted tiene una lucha, Dios está trabajando con usted. Dios le ha dado una promesa y parece que no se va a cumplir. Yo le quiero decir en esta tarde, Dios te está diciendo: yo voy a cumplir esa promesa. Y si le puedes creer a Dios, se te será contado por justicia. Y pasan los años, ya no son 5 años, ya no son 10 años. Llegan a los 15 años, 20, 25 años. Y en ese periodo Abraham toma una decisión cultural de aquel entonces, en donde por sugerencia de Sara, él podía tener un hijo a través de una esclava de Sara, de tal manera que ese hijo fuera considerado como hijo de Abraham. Y dentro de ese contexto cultural, Abraham hace esto, pero obviamente no era la voluntad de Dios. Y vamos a Génesis capítulo 17, un poquito más adelante. Recuerde, Dios se le ha revelado a Abraham como el Dios eterno, que existe en sí mismo. Pero en el capítulo 17 Dios le hace una nueva revelación. Después de haber andado Abraham con Dios y haber sido probado en varias ocasiones y mantenerse firme, ahora Dios se le revela a Abraham de otra manera. Y mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 17 de Génesis. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Observa y presta atención a la escritura. Ahora Dios se le revela no solamente como el Dios eterno, sino como el Dios todopoderoso, como el Shaddai, el Dios que para él no hay nada imposible, que según los humanos hay circunstancias que no hay forma de salir. Y en esa situación estaba Abraham. Abraham había pasado 25 años, ya era un hombre de casi 100 años.
Sara era una mujer de 90 años, ya le había cesado la costumbre, ya no menstruaba, pero Dios entonces en ese momento se le aparece a Abraham y le dice: yo soy el Dios Todopoderoso. Y le da una nueva revelación de lo que es Él. Y mire lo que dice el versículo 2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y acompáñenme en el versículo 15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré, y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones, reyes, pueblos vendrán de ella. Y observe lo que dice el versículo 17. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué dice? ¿Qué dice su Biblia? Se rió. Y no solamente, y dijo en su corazón, o sea, él no estaba hablando con Dios, él estaba pensando para sí. Se postró sobre su rostro, su cabeza abajo, se sonrió y dentro de sí dijo, vamos a ver lo que dijo él hablando para sí mismo. No está, aunque estaba hablando con Dios, él habló para sí mismo. A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y entonces Abraham pensó: oh, si Dios me ha dado esta promesa, no va a ser a través de Sara. Y observe lo que dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Isaac significa risa. ¿Quién fue el que se rió? Abraham, por eso tiene Isaac ese nombre. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. En cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo, el año que viene. Abraham había pasado 25 años. Todos conocemos la historia del nacimiento de Isaac. Al año siguiente vino la promesa y Dios cumplió. Pasaron 25 años de ese cumplimiento, pero en ese caminar Dios venía tratando con Abraham. Dios le dio una promesa. Tuvo Abraham experiencias con Dios. Hubo momentos de debilidad, hubo momentos de duda, pero cada vez que Dios le hablaba, Dios le hablaba a Abraham, Abraham otra vez entraba en el rumbo de Dios. Quizás en la vida diaria tendrás situaciones y problemas que parece que no se va a cumplir las promesas de este libro, pero yo quiero decirte en esta tarde que cada una de estas promesas se van a cumplir. Y cada vez que tú leas este libro, cada vez que tú escuches una prédica, aunque no veas la situación que se vaya a solucionar en el momento, ten confianza porque Dios es fiel. Y Dios lo que ha determinado y lo que ha dicho se va a cumplir. Y aunque haya momentos difíciles, mantente en fe, porque en ese caminar con Dios, Dios se te va a revelar como el Dios todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. De repente tienes algunos años con alguna enfermedad, estás luchando con esa enfermedad, vienes horas por otros y se sana. Pasan 5 o 3 años y tú sigues con esa enfermedad. Predicas y enseñas y otros se sanan y tú no te sanas todavía. Sigue caminando, porque en cualquier momento Jehová Rafa va a venir y va a levantarte de esa enfermedad. Y de repente va a haber otra situación donde tienes problemas, donde tienes lucha, donde comienzas a pelear con las huestes espirituales de maldad. Quieren destruir tu casa, quieren destruir tu familia. Tú te has mantenido fiel con Dios, no sabes por qué vienen esos ataques. En medio de esa prueba se levanta como Jehová de los ejércitos y comienzas a conocer al Dios que levanta bandera, Jehová Nisi, que pelea por ti la batalla. Y se levanta, y aunque quieran hacerte daño y quieran destruirte, llegarán a tu propia casa, pero no podrán, porque Jehová pelea por ti la batalla.
Y en medio de esa situación Dios comienza a revelarse con cada uno de sus cualidades, a mostrarte quién es Él. Y de la misma manera yo quiero decirte en esta tarde, conocemos al Dios que sana, conocemos al Dios de los avivamientos, conocemos al Dios del Espíritu Santo que nos nutre, nos fortalece, pero la Biblia también dice que ahí está Jehová Jireh, el Dios que provee. Y también quiero comunicarte en esta tarde que el Dios que sana es el mismo Dios que te levanta y provee tus necesidades. Dios te quiere bendecir, pero antes de darte esa bendición, va a tratar contigo y conmigo para prepararnos para recibir la bendición que usted tiene para ti. Él te va a bendecir. El mismo Dios que sana es el mismo Dios que va a suplir para que las gradas y el aire acondicionado no tengamos que hacer préstamos, porque Él es el Dios que provee de una manera sobrenatural. El mismo Dios que te sana de un cáncer es el mismo Dios que te puede dar $1, $100, $1000, $100,000, porque para Él no haya nada imposible. Para Dios es tan fácil darte uno o darte $10,000, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él es Jehová Jireh, el que provee en medio de nuestras necesidades. Pero no creemos a Jehová Jireh, creemos en Jehová Rafa, creemos en Jehová de los ejércitos. Creemos en el Dios Todopoderoso, el Shaddai. Pero cuando usted está en una enfermedad, usted comienza a orar y orar para que Dios le sane. Y usted en ningún momento piensa que eso es pecado. ¿Cuántos me siguen? Y usted en ese proceder de buscar esa sanidad, Dios trata con usted y lo va formando. De repente usted tiene necesidad de una protección especial y usted comienza a orar por Dios. Comienza a meterse con Dios para que Dios lo proteja. Pero de alguna manera Satanás nos ha puesto en nuestra mente que si comenzamos a meternos en Dios para que Dios nos bendiga económicamente, de alguna manera es pecado. Eso no es pecado, porque el mismo Dios que sana es el mismo Dios que suple. Y esta es una iglesia que ha pasado, y lo he dicho anteriormente, ha pasado en necesidad, en abundancia y en escasez. Y ha sido demostrado que esta es una iglesia que ama al prójimo y comparte con el que no tiene. Yo les quiero decir, esta iglesia tiene derecho a recibir de la riqueza inescrutable de Cristo Jesús las bendiciones económicas, porque usted y yo hemos sido fieles en la escasez y en la abundancia, en los momentos difíciles y en los momentos fáciles, en los momentos de alegría y de tristeza. Jehová Jireh quiere abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición. Pero algunos no lo creen. Algunos no lo creen. Pero Dios quiere bendecirlos. ¿Cuántos quieren que Jehová se les revele como Jehová Jireh? Dios quiere bendecirte. Dios quiere salvarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere protegerse. Y en cada una de esas etapas en que Dios se revela, en que Dios se da a conocer, Él está tratando contigo en tu corazón, como trató con Abraham. Pero mire lo que pasó con Abraham cuando vino la prueba difícil. Vamos a Hebreos. El libro de Hebreos. Abraham había sido formado por Dios. Había pasado momentos difíciles. Dios se le reveló como el Dios eterno y el Dios todopoderoso. De una manera sobrenatural le proveyó la promesa 25 años. Abraham, había un momento que ya decía, no, esto no va a ocurrir. Pero Dios cumplió su palabra con Abraham. Y Abraham aprendió y conoció al Dios todopoderoso. De ahí en adelante Abraham supo y entendió el poder de nuestro Señor. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 11 versículo 17. Hebreos 11, 17. Cuando Abraham ya conoció a Dios en esa revelación del Dios todopoderoso, tuvo su experiencia personal como el Dios todopoderoso. Como cada uno de nosotros tenemos experiencias personales, como Dios es el que sana, Dios es el que protege, Dios es el que provee, Dios es el que pelea por nosotros la batalla. Usted está recibiendo que en cada circunstancia de la vida una revelación de los nombres de Dios, y usted aprende a conocer a Dios en cada una de esas circunstancias. Abraham conoció a Dios como el Dios todopoderoso cuando cumple su palabra. Y en Hebreos capítulo 11 versículo 17, mire lo que dice la escritura. Por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Observe que la Biblia habla de Isaac como el unigénito. Solo de ese pasaje podemos tener otro mensaje. Ese no era el unigénito de Abraham. Abraham había tenido a Ismael y otros hijos, pero Dios solamente ve lo que procede de él, y los demás no procedieron de él. El único fue Isaac, y Dios ve a Isaac como el unigénito de Abraham. Versículo 18: y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y mire lo que dice el versículo 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿Por qué Abraham pudo tener esa fe de obedecer a Dios? Porque él había tenido la experiencia que el Dios todopoderoso que se le reveló en Génesis 17 cumplió su palabra. Y si ese Dios le había cumplido su palabra, ese mismo Dios le pedía ahora a Isaac en sacrificio, y Abraham razonó en esa revelación que había tenido de Dios: si yo sacrifico a Isaac, y este es el único hijo de la promesa, el que Dios me ha dado, el todopoderoso, si yo clavo el puñal y lo sacrifico, lo va a levantar de entre los muertos. Porque él había tenido la experiencia del Dios todopoderoso. Cuando usted conoce y recibe la revelación de quién es Dios en cada área de su vida, el próximo paso es un poco más fácil, porque usted ya sabe quién está de su lado. Y Dios comienza a tratar con cada uno de nosotros. De repente a un hermano le enseña cómo es Jehová de los ejércitos, y ese hermano comienza a entrar en el área de la lucha, el área espiritual, y de echar fuera demonios y romper fortalezas del enemigo. Pero de repente hay otro hermano, otro pastor, por ejemplo, que va en el área de sanidad, y él conoce a Jehová como el Dios sanador y comienza a desarrollar en esa área. De repente viene otro pastor y Dios le revela como el Dios que provee, y cada uno de ellos con su revelación nos van ayudando como iglesia a levantarnos. Nos necesitamos los unos a los otros. La revelación que Dios le ha dado a usted, yo necesito que usted me la dé y me la enseñe para poder seguir caminando y creciendo en el evangelio de Jesucristo. Por eso es que somos una iglesia, por eso es que somos un cuerpo. Cada uno de ustedes Dios le da una experiencia, yo tengo que escucharle y sentarme a oírlo, la experiencia que Dios le ha dado, porque usted me va a enseñar cómo pelea ese Dios para después yo ir y meterme también. Porque si Dios se me ha revelado como Jehová Rafa, yo también quiero conocerlo como Jehová Jireh. Si se me ha revelado como el Shaddai, yo también quiero conocerlo como Jehová de los ejércitos, que pelea por mí las batallas. Y la más grande revelación de los nombres de Dios, podríamos decir, una revelación que no estaba en el Antiguo Testamento, una revelación que vino solamente por Jesús. Antes de eso nadie conocía a Dios con este nombre. Vino Jesucristo y nos dio un nuevo concepto de Dios y le llamó Padre. Antes de Jesucristo no se le conocía a Dios como Padre, pero vino Jesús y nos reveló al Padre. Ese Padre que te ama a ti y me ama a mí. Yo no sé si tú has tenido problemas con tu padre. Yo no sé si tu padre no ha sido un buen padre. Yo no sé si tu padre te ha lastimado de alguna manera. Yo no sé lo que ha pasado. Pero yo te quiero decir en esta tarde, tenemos un Padre que sí nos ama. Tenemos un Padre que sí pelea por nosotros. Tenemos un Padre que sí nos abraza. Tenemos un Padre que sí vela por nosotros. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se le piden. Y en otro lugar dice, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La Biblia dice, de tal manera amó Dios, que Dios, el Padre al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ese mismo Hijo en el cual Él dijo, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, Él lo dio para que usted y yo pudiéramos estar en el seno del Padre. Ese mismo Padre, dice la Escritura, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y yo quiero decirte en esta tarde que el Padre está contigo. El Padre no te ha dejado.
el Padre te levanta, el Padre te consuela, el Padre, aunque hayas fallado, te recibe, el Padre te restaura, el Padre te bendice, el Padre te ama y Él está contigo en esta noche, en esta tarde. No tengas temor, no tengas temor, no tengas miedo. El Padre es mayor que todo. El Padre está contigo y te ama. El Padre está contigo y te defiende. El Padre está contigo y te abraza. El Padre también está contigo y te disciplina. Los que somos padres, yo tengo mis hijos. El más pequeño como que a veces pareciera que quiere ser cocinero. Obviamente, él tiene 5 años, va para 6. Yo no lo puedo llevar a la estufa que prenda, es peligroso. Pero como padre, cuando él tenga la madurez y la conciencia suficiente del peligro, si él desea cocinar, yo lo voy a dejar. Así nuestro Padre a veces quiere darte lo mismo que tú quieres, pero todavía no estamos listos. Y Él tiene que formarnos, tiene que fortalecernos, tiene que cambiarnos. Y lastimosamente a veces yo veo a mis hijos y digo, Señor, verdaderamente somos niños todavía. Dios nos prohíbe esto, el Padre nos cuida, el Padre nos pone lugares para movernos, para hacer cosas, nos restringe, no porque quiera el mal, sino porque quiere bendecirnos. ¿Qué dice la Biblia? Que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente para que sepamos que la voluntad de Dios para tu vida y para la mía es buena, es agradable y es perfecta. No seamos rebeldes al Padre. El Padre te ama. Yo no me voy a cansar de decirlo en este mensaje. El Padre te ama y te va a bendecir. El Padre te ama y te consuela. El Padre te ama y te levanta. Él está contigo. No temas, iglesia. No temas lo que estás pasando. No temas en medio de esa necesidad. Aunque José estuvo en la cárcel, aunque José fue traicionado, la Biblia dice, pero Dios estaba con José. No sé lo que estás pasando. Yo no sé si se va a resolver hoy o mañana o dentro de un año. Pero yo quiero decirte, el Padre está contigo. El Padre está contigo. El Padre está contigo. El Padre está contigo. Póngase de pie y dele un fuerte abrazo, dele un fuerte aplauso, dele grito de júbilo al Padre, al Padre, al Padre,